Hola, queridos hermanos, queridos amigos, espero que estén muy bien. Estamos en el marco, estamos grabando ahora porque el día que dimos la clase allá en Lindavista, pues no hubo internet, entonces no se pudo grabar. Pero estamos grabando el estudio sistemático de Marcos, que es Marcos capítulo 13, versos 30 al 37, y esta es la segunda parte. Yo soy su servidor, el pastor Pedro Luis Infante, y pues es un gusto poderles dejar grabado esto para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Recordemos el pasaje desde nuestra primera parte, Marcos 13, del 30 al 37, donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y ahora viene la parte que nos falta por estudiar, que es a partir del versículo 33, donde dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bueno, hasta aquí es nuestro texto que vamos a estudiar hoy, y quisiera que me acompañaran con una oración para que sea el Señor, el Espíritu Santo, el que nos vaya guiando. Señor y Dios Padre, estamos aquí grabando este tema para poderlo dejar a mis hermanos ahí en YouTube y que les sirva a ellos para su edificación. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya hemos estudiado los versículos del 30 al 32 y solo nos resta estudiar del 33 al 37 para terminar este capítulo 13 de nuestro Evangelio de Marcos. Ahora vamos a pasar a los versículos donde el Señor Jesucristo nos advierte que debemos estar atentos. Vamos al versículo, vamos a estudiarlo poco a poco y veamos qué nos enseña cada uno de estos versículos. Empezamos a nuestro primer punto, tiempo de juzgar. Este es nuestro primer punto. Marcos 13:33, y vamos a tomar desde: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En este pasaje comienza diciéndonos tres cosas muy importantes. Y para terminar, recordándonos que nadie sabe cuándo será el tiempo en que regrese a juzgar a las naciones con justicia. Veamos estas palabras. Mirad. Cuando hablamos de mirad, podemos pensar que solo está hablando de la acción de ver con los ojos, dirigirlos a cierto lugar, ya sea para identificarlo o para reconocerlo, ¿no? Pero lo que realmente nos está queriendo decir es que estemos atentos a todas las cosas que ya nos ha dicho antes, para identificar las señales y saber cuándo van a iniciar los cambios que vendrán con el regreso de Cristo. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Fíjese cómo dice ahí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo nos dice: mirad. Y Pablo nos dice que nadie os engañe en ninguna manera. Y estamos hablando del mismo suceso que ha de venir. ¿Qué debemos de entender? Ahora nos dice velad, esta palabra velad. Es claro que nos está hablando de no descansar, de no dormir, para estar despierto durante la noche. Porque si ese fuera el caso, pues nadie dormiría. Lo que nos está diciendo el Señor es: no duerman,
pero imagínense, es algo importante para el ser humano dormir. Entonces nos está hablando de lo que hacen los que velan. Ahí sí. ¿Qué hacen los que velan, los veladores? ¿Qué hacen? Cuando están realizando su trabajo, pues ellos están atentos. A veces se quedan dormidos, pero pues en ese momento no están atentos, pero cuando están despiertos están atentos. La palabra velador proviene del latín vigilare, vigilar o estar en vela, evolucionando a través de vela, el sufijo dor, agente o instrumento. Originalmente en los siglos XVII y XVIII se designaba a una pequeña mesa diseñada para colocar velas, iluminación, mientras se velaba, se dormía un poco o se cuidaba a alguien. Ahora, la palabra original griega es agrupneo, que significa estar insomne, es decir, mantenerse despierto. La Reina Valera lo traduce como vela. Por lo que entendemos que es estar atento a lo que pudiera venir, estar atento a todos esos cambios. Pareciera que con la palabra mirad y la palabra velad nos está diciendo lo mismo. Sí, en ambos tenemos que estar en la expectativa, pero en el segundo caso se refiere al esfuerzo que tenemos o que conlleva no dormirse. ¿Qué representa el dormirse? Cuando le dice a una persona, ay, te dormiste y se te pasó tu turno. ¿Qué significa esto? Pues significa que se distrajo. Por estar distraído, se le pasó su turno a la persona. Bueno, también nosotros podemos distraernos de lo que Dios nos dice por estar atendiendo a otra cosa. Por eso es importante poder permanecer en la palabra de Cristo, que por supuesto no es el esfuerzo nuestro, pues realmente es el esfuerzo del Espíritu Santo actuando en nosotros. Nosotros solo tenemos que estar atentos y velar. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros forzosamente hagamos lo que nos diga el Espíritu Santo. Pues bien sabemos que algunos tienen la conciencia cauterizada, déjenme quito aquí la alarma, tienen la conciencia cauterizada, pero sobre todo se nos pide vivir en santidad lo más posible, alejados del pecado, porque el juicio pues se acerca. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ya no está avisando, o sea, ten cuidado con la carne porque es débil, pero tú velad y orad. Orad, aquí nos dice esta palabra. Es claro que cuando nos habla de orar, es porque nos está diciendo que roguemos al Señor para estar listos en aquel día en que el Señor juzgará al mundo con justicia. Pero ¿cómo estarás listo tú? ¿Estarás listo o no estarás listo? Por eso es que nuestra oración debe estar dirigida hacia permanecer en las palabras de Cristo, permanecer en su fe, para que nada ni nadie nos atrape de su santo mandamiento o nos aparte de su santo mandamiento y estar preparados para cuando la hora llegue. Fíjense cómo lo dice en Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos invita inclusive a orar por nuestros hermanos también, escogidos por Dios, eso quiere decir santos, y apartados para su reino, santos, ¿no? Vayamos a lo que es la parábola. Una parábola en la Biblia es un relato corto y sencillo y creado al paso basada en la vida cotidiana, como la siembra o el pastoreo, el hijo pródigo, todas esas son parábolas. Y esta está utilizada por el Señor Jesús para enseñar verdades espirituales profundas, morales o principios del reino de Dios. A diferencia de una historia que ha sucedido, en la parábola sus personajes no cuentan con un nombre propio, por lo que nos indica que no existieron, los está creando el Señor.
no como en una historia que es tan cierta que los personajes llevan un nombre propio. Pero comienza diciéndonos en la parábola. Vamos ahí a Marcos 13:34. Marcos 13:34 nos empieza a decir: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Pues debemos nosotros de recordar que una parábola no debe interpretarse a la letra como un pasaje doctrinal. No, pues lo que debe descubrirte es el tema principal en ella, y los detalles, por ser una parábola, no van a tener mucha importancia son, si no son enfatizados por el mismo Señor Jesucristo. Aquí lo que vemos es exactamente cómo lo ha hecho el Señor. Pues Dios nos ha hecho hombre y ha venido a la tierra. Dios se ha hecho hombre y ha venido a la tierra y luego se ha ido al cielo, dejándonos distintas labores en su casa, pero nos ha dejado con una autoridad, donde esa autoridad es la palabra de Dios. Por tanto, cada persona debe de hacer lo que bien le parezca correcto y que edifique su vida cristiana, pues es lo que Dios nos ha dejado. Aunque cada persona haga una cosa distinta, todos somos, ¿sí?, el portero que mandó estar atento para cuando Él regrese no nos encuentre haciendo otras cosas en contra de su voluntad, cosas que claramente su palabra dice que no le agradan. Entonces, por eso nos pide estar atento en las cosas de Él. En Segunda de Corintios capítulo 5 versos 10, Segunda de Corintios capítulo 5 versos 10, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí vemos que cada quien es responsable de lo que hace y dará cuentas al Señor. Vamos a otra parte, que es reafirmando. Ya estamos en Marcos 13:35. Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana. La insistencia de nuestro Señor Jesucristo es evidente, donde nos dice que debemos de estar atentos porque nadie sabe cuándo serán todas estas cosas. Y aquí debemos de preguntarnos algo. ¿Por qué el Señor nos advierte de su segunda venida? Para juzgar al mundo con justicia. El Señor nos advierte sobre su segunda venida principalmente como un acto de amor y de misericordia, buscando, por supuesto, que la humanidad se arrepienta y se prepare y ordene su vida conforme a la voluntad de Dios antes de que sea demasiado tarde. Por eso a este tiempo lo llamamos tiempo de gracia. A diferencia de su primera venida, que fue para salvar, que fue como siervo, la segunda venida será para establecer rectitud, corregir las injusticias del mundo y reinar al mundo con justicia. ¿Se acuerdan de este pasaje que vimos en Mateo 24, del 34 al 36? Fíjense, a ver si se acuerdan. Mateo 24, del 34 al 36, donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay quien intenta calcular la venida del Señor y el juicio final. Unos dicen que los mayas ya lo habían predicho. Vimos que no pasó. Otras sectas religiosas lo han calculado ya varias veces. Elena G. de White y los testigos de Jehová, pues lo han intentado varias veces. Pero si Cristo dice que nadie sabe, pues es que nadie sabe y nadie lo va a saber, aunque ellos busquen y calculen. ¿Por qué lo hace así Dios?
para que nadie sepa, justamente para que estemos prevenidos y no nos confiemos y no estemos despistados o distraídos, cosa que él lo reafirma después. Vamos al tema de la importancia. Fíjense, Marcos 13:36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Al ver este pasaje de la parábola, la pregunta surge, ¿quién se duerme cuando sabemos lo importante de estos sucesos? ¿Quién se va a quedar dormido? Es claro que alguien se duerme cuando no le importa. Y no le importa, pues porque no creen realmente. Muchos dicen que crees, hasta los demonios creen y tiemblan, pero en realidad muchos no creen, porque si creyeran pondrían atención a la palabra de Dios, no solo poner atención, sino pensar que en realidad estas cosas van a pasar. Algunos no creen en la Biblia, porque piensan que pues no es fiable, que quién sabe quién la escribió, pero nosotros hemos visto que hay suficientes pruebas para que su fiabilidad sea asegurada, para que esta fiabilidad de la Biblia sea asegurada. La Biblia aborda a quienes no creen en Dios, principalmente descubriéndolos como necios o personas cuyo entendimiento ha sido cegado, a menudo debido a la dureza de su corazón y, por supuesto, la desobediencia a Dios. Fíjense, vamos al Salmos 14:1. Ese está clarito. Salmos 14:1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por tanto, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Es claro que nosotros los que, si estudiamos la Biblia, intentamos hacer la voluntad de Dios porque esto nos ayuda a vivir en paz y mejor. Más cuando se nos ha prometido la vida eterna. Ya te han pagado por adelantado, pero no hemos muerto. Por eso aún no hemos disfrutado la Biblia eterna, la vida eterna. Si yo ya hubiera muerto, quizás ya estaría en la vida eterna. Pero yo todavía no me muero, todavía estoy aquí, tú todavía estás aquí. Y si estás viendo este video, pues todavía estás aquí, no te has muerto. Así es que sí tienes tu vida eterna, porque Dios cuando dice algo lo cumple. Y estoy seguro de mi vida eterna y tú debes estar también seguro de tu vida eterna, pero todavía no. Porque lo que pasa es que en lo que cada uno deja este plano, pues pueden pasar muchas cosas. Ya lo escribió el apóstol Pedro, fíjense. Vamos ahí a Primera de Pedro, a esta hermosa epístola de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9, donde dice, sed sobrios y velad, otra vez con lo mismo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque tenemos hermanos en todo el mundo que pues tienen que resistir al diablo también. Por eso tenemos que estar atentos, sed sobrios y velar, no andar con tonterías. Que sabemos que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien quitarle su salvación y llevarlo al pecado para que no pueda recuperarla. Advertencia general. Marcos 13:37, ¿qué nos dice de advertencia general? Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Aquí ya ha terminado la parábola. Y como final nos dice lo que hemos leído. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Con esto termina. En este versículo vemos que nos dice
que todo esto es para todos. Pero ¿para todos quién? Esta advertencia es para todos, pero ¿a quién se refiere o a qué se refiere con todos? ¿Quiénes son esos todos? Pues es muy claro que Jesucristo es Dios. Muchos pasajes lo afirman, por tanto, tiene las características de Dios. Y una de las más importantes para nuestro pasaje es la omnisciencia, el conocimiento de todo. La Real Academia Española nos dice que la omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Pero es una definición muy carente, ya que Dios no solamente conoce todas las cosas reales y posibles, ya que además de esto, vemos que Dios conoce inclusive lo que pensamos, y eso, al estar dentro de la mente humana, aún es virtual y no es real, porque solo son ideas, deseos y planes para ejecutar. Un ejemplo, por ejemplo, de esto lo podemos encontrar en Salmos 139, versos del 3 al 5. Salmos 139, versos del 3 al 5, donde nos dice: Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Oh Jehová, todavía no está la palabra en mi lengua, y tú la sabes toda. Es muy claro que Dios lo sabe todo y aún lo que pensamos. Por lo tanto, si Jesucristo es Dios como lo dice la Escritura y comparten características como la omnisciencia, pues podemos comprender que Él conoce el pasado y el futuro de todo y de todos. Ante la pregunta, ¿a quién se lo dice? Tenemos varias respuestas resultantes. Por ejemplo, si se lo dice a todos los discípulos o se lo dice a todos los creyentes, o si se lo dice a todos los apóstoles que estaban ahí reunidos, o si se lo dice a todo el mundo. ¿Tú qué piensas? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los discípulos, a los creyentes, a los apóstoles o a todo el mundo? ¿Vas por la 1, vas por la 2, vas por la 3 o vas por la 4? Fíjate, vamos a hacerlo como un análisis. Si analizamos a un no creyente, pues el no creyente no conoce este pasaje y no conoce la Escritura, por tanto, pues no se lo está diciendo a todo el mundo, pues los no creyentes jamás se enterarían hasta que crean y escudriñen la Escritura. Estaba ahí con los apóstoles y es muy obvio que se lo dice a todos los apóstoles, pero Cristo es el Logos, el Verbo. Él es la palabra de Dios, por tanto sabe que su palabra llegará hasta nuestras manos hoy en día y nosotros la estudiaremos en este día. Por tanto, entendemos que se lo dice a todos los discípulos de todos los tiempos. No se lo dice a todos los creyentes, porque dice la Escritura, fíjense en Santiago capítulo 2, versos 19 y 20. Santiago capítulo 2, verso 19 y 20, donde nos dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y es que el Señor Jesús nos invita a estar atentos de estos tiempos finales, de las señales y de nuestra vida en santidad. Por eso es que para Santiago era muy importante las obras que Dios puso de antemano para que anduviéramos en ellas, como también lo dijo Pablo en Efesios 2, versículo 10. Porque si bien las obras no van a salvar a nadie, sí son muestra y prueba de que seguimos al Señor y nos dejamos guiar por su Espíritu. Ahora, en conclusión, en la porción
de la escritura del Evangelio de Marcos que hoy estudiamos, el Señor Jesucristo nos invita a estar velando, a confirmar lo que creemos, estar seguros y tener una buena relación con Dios por medio de la oración y la obediencia a sus mandamientos en la ley de Cristo. Para que el día que Él regrese, no nos encuentre distraídos y alejados de Él. Muchos no creen y se quedarán en el arrebatamiento y mirarán cómo el Señor se llevó a quienes menos se lo esperan y los dejó a ellos, algunos que se confesaban creyentes. Que nosotros no seamos de esos que se quedan, hermano. Que nosotros seamos de esos que creemos y estamos atentos y velamos, y en eso se va a mostrar que seguimos realmente a Cristo. Muchas gracias, queridos hermanos. Yo soy el pastor Pedro Luis Infante y los invito a que hagamos una oración para que este conocimiento se nos quede. Señor y Dios Padre, te damos gracias por poder estudiar tu palabra y este evangelio de Marcos que nos ha traído cosas muy hermosas. Te pido, Señor, que confrontes a mis hermanos y que donde quiera que estudien este pasaje, pues les sirva a ellos para que entiendan estas palabras. Todo, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que pasen un excelente día, el que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde vean este video. Que pasen un excelente día y que Dios los bendiga. Este canal no está monetizado. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.